Buenos días, Jeff, Israel, un gusto estar esta mañana, bueno, en un país un poco caotizado, pero bueno, aquí lista para dialogar con ustedes. Conversábamos hace pocos minutos sobre la situación de Aquiles Álvarez, prisión preventiva, está en la cárcel del Encuentro. Desde Revolución Ciudadana ustedes han sido muy críticos con este proceso. Entiendo yo que Gabriela Rivadeneira, como presidenta de la RC, no confía en la justicia, no confía en que sea un proceso justo. ¿Cuál es la esperanza en medio de este caso, ¿no? En medio de esta situación que envuelve al alcalde de Guayaquil? Lastimosamente en el Ecuador, después de la cárcel de Jorge Glass, nos hemos acostumbrado como a naturalizar que pase una serie de irregularidades en los procesos judiciales. Y hoy es brutal, porque quiere decir que un alcalde en funciones puede ser apresado. Pero además, Aquiles Álvarez es de las voces más fuertes en la oposición al gobierno de Daniel Noboa. Claro. Recordemos que días antes de su apresamiento, él hizo justamente un video donde dijo que iba a entregar pruebas en las que se relacionaba directamente al presidente de la República en temas de crimen organizado y narcotráfico. Así que nada de esto es casual, no es gratuito, no es fortuito, no puede ser naturalizado y sin duda nuestra exigencia de libertad inmediata de Aquiles Álvarez y en eso estamos en Guayaquil acompañando la movilización permanente de la ciudadanía que exige tener a su autoridad de vuelta. Pero ustedes dicen, exigen la libertad de Aquiles Álvarez, pero ustedes lo hacen ¿bajo qué sentido? ¿Como un apoyo político desde Revolución Ciudadana? ¿Como un apoyo moral a lo que se ha denominado la persecución política del gobierno? ¿Cómo es ese apoyo? ¿Desde dónde viene Gabriela Rivadeneira? Primero es el tema de la conciencia histórica. Es Ujú. decir, cuando nosotros decimos que hay que combatir esta naturalización, es porque realmente la población debe tener información y datos para la valoración respectiva de qué está pasando en el país. Por lo tanto, sí es un respaldo desde esa valoración histórica. También es el respaldo de una organización aliada. Nosotros mantenemos una alianza vigente, Revolución Ciudadana Reto en Guayaquil, justamente para el tema de la alcaldía. La mayoría del Consejo Municipal, que son concejales y concejalas de la Revolución Ciudadana, han estado muy de cerca y respaldando la gestión de Aquiles Álvarez. Y en este sentido, también como dirigencia de la Revolución Ciudadana, el decir que si eso pasa a un alcalde en funciones, puede pasar con cualquiera el día de mañana. Es un poco lo que pasa con el movimiento Revolución Ciudadana en este preciso momento. Ujú. Pero si dejamos que una arbitrariedad de la justicia, que además es un sistema de justicia podrido, direccionado totalmente a la oposición y a la persecución, entonces no podemos decir que estamos en un Estado de Derecho ni viviendo una democracia. Vivimos una dictadura donde un autócrata está dictaminando por dónde va el sistema de justicia hacia esa judicialización. Entonces no es solamente Aquiles Álvarez porque sea nuestro aliado, porque sea un compañero, porque sea una voz opositora, sino también porque si dejamos naturalizar casos como este, el día de mañana no va a ser un alcalde, van a ser varias autoridades de gobiernos locales, van a ser asambleístas ahora que se inventaron esto de levantamiento de la inmunidad parlamentaria sin proceso, sin debido proceso, entre otras. Entonces, también hay que disputar en esta guerra cognitiva, desde el mensaje, desde los símbolos, desde la Y, profunda solidaridad, pero sobre ajá. todo esta matriz cultural que nos están implementando, que es la matriz cultural del terror, que eso no lo podemos permitir. Y sobre ese lado, en otras entrevistas, usted comentaba que incluso desde las prefecturas, desde los municipios, tienen miedo por posibles allanamientos respecto a la reforma al COTAD y lo crítico que han sido algunos funcionarios. ¿Esto es así? ¿Hay información sobre este tema? Bueno, no nos sorprendería. Y las amenazas en nuestro caso han resultado ciertas. Cuando una parlamentaria de la bancada oficialista, esta señora Jacome, se levanta en pleno discurso del espacio parlamentario y prácticamente lanza una amenaza sobre un uso, además, irónico de que escojan bien las pijamas porque se vienen más allanamientos, Ujú, pasó días después del allanamiento de nuestra ex candidata presidencial, Luisa González, y ujú. de una asambleísta en funciones como Patricio Chávez. Esto no es nuevo porque lo hemos seguido 8 años. Hace 6 años tuve que pasar en carne propia un escenario como esos. Entonces ahora, cuando hay movilizaciones, cuando además los usuarios de los programas y proyectos de los municipios y prefecturas, especialmente en la capital, se manifiestan en contra de una reforma de ley que les quita derechos y presupuesto para poder seguir siendo atendidos ante el abandono del Estado y se reciben alertas de allanamientos, justo cuando la sede de la organización política es allanada, entonces lo que tenemos es justamente que prevenir, pero sobre todo que denunciar. No es Gabriela, posible que en para este ser más país quien específicos, haga. Sí, sí, para ser más específicos, hay alerta de allanamiento a la prefectura de Pichincha y al municipio de Quito. exactamente. Alcaldía de Quito y Prefectura de Pichincha han recibido amenazas de allanamiento después de las marchas de los usuarios de los programas de esas instituciones. ¿Y cómo ustedes conocieron este mensaje, conocieron esta información? Mire, yo creo que el país está tan desgastado en la confianza, es decir, se rompió la confianza en la institucionalidad, Ujú. se rompió la confianza en la democracia. En ese sentido, siempre va a haber gente buena, siempre. Por eso es que siempre hay esperanza. Y en ese sentido, las alertas que recibimos no nos asustan porque no hay nada detrás, no hay nada que esconder. El problema es que sí nos alertan por la vulnerabilidad de los procesos a los que somos sometidos. Y ahí está el caso
más claro y reciente de Aquiles Álvarez. Por ejemplo, en la sede de la Revolución Ciudadana, que no es primera vez que la allanan. Pero ¿qué encuentran? ¿Cuál es el rol o el mensaje de allanar la sede del partido político más grande de este país? Un sábado, 5:30 de la mañana, exposición de fotografías, por supuesto no puede faltar, la venta pública de lo que esto significa. ¿Qué se llevaron? Una carpeta con un documento inicial que tenía el sello del CNE, es decir, documentos públicos entregados al organismo de control electoral, pero además una camiseta que era de la campaña presidencial cuando Andrés Arauz era nuestro candidato en el 2021. Y cuando la fiscal dice, pongan esto como prueba, y nuestro abogado dice, pero fiscal, ¿qué prueba puede ser una camiseta de un candidato presidencial encontrada en la sede política que representa? Y la fiscal dice, eso es parte de la investigación. Yo decía irónicamente que el día de mañana podría decir la fiscalía es que se descubrió que la tela de la camiseta es exclusiva, confesionada de Venezuela y esa es la prueba del financiamiento de campaña. Es decir, realmente es una aberración jurídica lo que estamos viviendo, pero aún más allá, también una exposición para disciplinar. Lo que utilizan con esto, lo que utilizan con la cárcel de Aquiles Álvarez, lo que utilizan con los allanamientos a ex candidatos presidenciales de una sede política es justamente un mecanismo de disciplinamiento. Hoy no solo somos la Revolución Ciudadana, y por eso es que el llamado también es a un gran diálogo nacional, a un nuevo pacto social, porque son dirigentes de otras organizaciones políticas y sociales que también están judicializados sin debido proceso, organizaciones políticas que también tienen procesos abiertos en el CNE y en el TCE, como es el caso también de la Revolución Ciudadana. Ujú. Es decir, hace un mes que nos reunimos 11 de 17 organizaciones políticas de carácter nacional y nos sentamos a conversar sobre nuestras principales preocupaciones. La principal preocupación es la falta de confianza en la transparencia del sistema electoral a la que estamos sometidas las organizaciones Ok. políticas. Entonces, en ese sentido, ya no es la RC solamente. Por lo tanto, hay una ruptura mayor de esa confianza del Estado. Gabriela, ¿cómo está? Muy buenos días. Jefferson Sanguña, qué Buenos gusto días. poder conversar con usted. Simplemente para cerrar lo que estábamos mencionando en estos momentos, del caso específicamente de Caja Chica que está investigando la Fiscalía. Publicaba un medio de comunicación que alrededor del caso Caja Chica, autoridades estadounidenses habrían revocado la visa a Luisa González. ¿Tienen ustedes conocimiento de esto y podría confirmarlo o descartarlo? Bueno, ayer estuve con nuestra compañera Luisa en la rueda de prensa. No hemos sido notificados, no tenemos conocimiento. Me enteré también a la noche que, bueno, hemos pasado en varias reuniones de organización interna. Me enteré a la noche de esto en redes sociales y estamos justamente a la espera de la confirmación de nuestra compañera Luisa González al respecto. Ok, ahora llevando los temas a la distinta situación que está atravesando la Revolución Ciudadana en el marco de esta suspensión de los 9 meses que ha sido planteada por el Tribunal Contencioso Electoral en su sentencia, un poco lo que se les ha venido preguntando es con quiénes podrían ir ustedes. Se ha hablado de Reto como una de las opciones políticas y usted en una entrevista que también le escuchaba, si no estoy mal, era en Teleamazonas, que estaban analizando con otros movimientos también. El día de ayer, Expreso hacía una entrevista a Arturo Moreno del movimiento PID, que auspició la candidatura de Daniel Noboa cuando recién se lanzó para presidente. Y él decía que pone a disposición su partido para la Revolución Ciudadana. ¿Aceptarían ustedes esta disposición del PID para correr con ellos en las elecciones? Es decir, el partido del primo de Lenín Moreno que los traicionó a ustedes. No conozco al señor en mención, no he conversado tampoco. En este momento estamos concentrados en defender la organización política. Si mínimamente se respeta el debido proceso y el Estado de Derecho, la Revolución Ciudadana no debería ser suspendida. Lo decíamos ayer en la rueda de prensa y no me voy a alargar en esto, pero voy a dar simplemente los datos del por qué la RC no puede ni debe ser suspendida. Primero, no hemos sido notificados de estar inmersos en ningún proceso judicial, en ninguno. No hemos sido notificados como organización política. Segundo, estamos en pleno calendario electoral. Regalo del Día del Amor y la Amistad del CNE nos dio calendario electoral. Todo el mundo sabe, todos sabemos por cultura básica que con calendario electoral en marcha no pueden cambiar las reglas de juego, no pueden retirar simplemente así porque se les ocurrió una organización política que además es la más grande y la más fuerte de este país. Tercero, el juez Viteri que pide la suspensión es un juez corrupto, no tiene la calidad moral ni ética después de haber sido sancionado por corrupción por el mismo sistema de justicia y regresar en el Trujillato como si nada hubiera pasado. Esos son los legados del Trujillato. Cuarto, la causa en la que supuestamente se nos suspende a la organización sin haber sido notificada es una causa por delincuencia organizada para fines de lavado de activos. El artículo 49 del Código dice con absoluta claridad, esa infracción no le corresponde a personerías jurídicas. Es más, incluso para hacer la trampa la hacen mal. Ni siquiera revisaron bien el artículo con el que supuestamente iban a pedir nuestra suspensión, Ok. que no corresponde a la figura relativa. Quinto, no se puede sancionar en investigación previa y es un tema básico de cualquier estudiante de doctorado. Además, la suspensión no tiene la firma del fiscal, que eso sí es explícito en el Código de la Democracia. Si una organización política va a ser suspendida, sancionada, retirada por algún proceso judicial en marcha, debe tener la firma del fiscal.
y la firma no es del fiscal, es de una subrogada. Y Entiendo, segundo, entiendo en nos ese han dado punto, ni siquiera el derecho a la defensa. entiendo en ese Sí, punto, Gabriela, es más, pero en de... cualquier delito, Ujú. en debido proceso, se tiene derecho a la defensa. Si no hemos sido notificados, si hay todas estas irregularidades, no nos han dado derecho a la defensa, nos enteramos por las redes sociales que se nos había suspendido el movimiento más grande de este país por 9 meses en pleno calendario electoral y que coincide con impedir que registremos candidaturas para el próximo periodo electoral. Entiendo totalmente ese punto, pero a lo que voy es, ¿analizarían ustedes correr por el PIT si es que ellos lo están poniendo a Ah, disposición? eso digo, ni siquiera le conozco al señor, o sea, ahorita ni siquiera eso nos preocupa. O sea, Ahorita en pero este a lo que momento voy es, ¿no estamos lo preocupados descartan en o no lo defender. aceptan? Es que ni siquiera conozco, ni siquiera sé el antecedente, ahorita me entero por usted esto, Jeff, entonces ni Ok. siquiera, no, no, perdón, pero no, ni No, sí, siquiera he pero me escuchado de refiero una a que organización es política. el dueño de un movimiento que es claro y finalmente es también familiar Bueno, directo de Lenín Moreno. Entonces imagino que digo, habrá muchos movimientos. Yo me reuní con 11 de 17 organizaciones nacionales. Bueno, fui parte de un diálogo muy abierto, muy interesante. No conocía de la existencia de esta organización, pero en definitiva, nosotros vamos a defender y estamos defendiendo a toda costa la RC, porque no podemos permitir que nuevamente nos hagan lo que nos hicieron en el 2018 cuando nos robaron Alianza País. Y ok, aún así, mira, Def, solamente un dato. De toda América Latina y de todos los procesos de guerra judicial que se aplicó en Brasil, que se aplicó en Argentina, en Bolivia, en Ecuador aplicaron algo que no aplicaron en ningún otro país, que es la proscripción partidista. Desde que nos robaron Alianza País, no nos han permitido hacer organización política. Si tenemos la lista 5 es porque esa lista ya existía. No sé si nos damos cuenta de la gravedad en esto en un sistema democrático. Por eso es que afirmamos que vivimos en dictadura, porque si viviríamos un mínimo de respeto a la democracia, ¿por qué no dejar a una fuerza política organizarse? ¿Por qué hay estas organizaciones como las que usted menciona, que yo ni he escuchado que existen? Cuando hay la organización más grande de este país, luchando y queriendo ser organización política. Ya desde ahí, la afectación al derecho de decidir y ser elegido se rompe, por lo tanto, la democracia se ha roto en este país. ok, cierro con esto de mi parte, que Israel también tiene otro par de preguntas. Alrededor del tema de las elecciones seccionales, usted como titular, como presidenta de la Revolución Ciudadana, ¿también puede confirmar que en el caso específico de Pavel Muñoz va a ir a la reelección por la alcaldía de Quito? Nosotros, y yo al menos lo he dicho, aquí una aclaración además, a pesar de que fui electa hace 7 semanas en convención de Manabí, 7 semanas después todavía no recibimos el registro, o sea, la inscripción formal de la directiva, ¿no? Así es como estamos en este sistema. Pero independientemente, al estar al frente de la organización política, lo que vamos a hacer es garantizar que todos nuestros compañeros y compañeras que han realizado una excelente gestión, porque además la alcaldía de Quito es valorada como una de las alcaldías de mejor gestión de América Latina, pues por supuesto tenga no solo la oportunidad, sino la responsabilidad de continuar profundizando un proceso de transformación local cuando hay abandono absoluto del Estado y han sido nuestros gobiernos locales la primera línea de atención ciudadana. Entonces tenemos el análisis, me parece que son de cerca de 11.000 candidaturas entre principales y alternos, que son justamente los que vamos a presentar. En este momento es la defensa de la organización política. En su momento daremos los nombres de nuestros candidatos y candidatas. Gabriela, el caso Caja Chica nace de una hipótesis que tiene Fiscalía General del Estado y es el supuesto financiamiento de Venezuela a campañas políticas, específicamente la Alianza UNES. En su tiempo, Andrés Arauz y el señor Carlos Rabascal. En este espacio usted podría confirmar o no si es que hubo o no financiamiento desde afuera, externo, en este caso de Venezuela, a esa campaña política. Gracias, porque hace algunos años, gracias por la pregunta, porque hace algunos años era Colombia, ahora es Ujú. Venezuela. Mañana vamos con eso, es decir, hacen acusaciones sin ninguna prueba. Y el tema es que yo sí puedo decir con absoluta claridad y repetir no solo lo que han dicho nuestros candidatos presidenciales, sino con conocimiento de causa que la Revolución Ciudadana no ha recibido ni recibirá fondos extranjeros para campañas electorales. Ujú. Cuando no se entiende de qué va la solidaridad de los pueblos, es difícil esto, porque por supuesto que tenemos una relación profunda con las organizaciones políticas de izquierda y humanistas de la región. Por supuesto que sostenemos la solidaridad entre nuestros países, pero de ahí hay una gran brecha hacia el recibimiento de fondos para campaña electoral. Y eso lo vamos a decir con absoluta claridad. Por eso es que el caso Caja Chica va a caer por sí solo, porque no existen pruebas, porque además no es una caja chica, es una caja china. Quien conoce las estrategias del marketing político Ujú. sabe que esto sirve muy bien como cortinas de humo en momentos de complicaciones para el gobierno. ¿Cuándo se da, cuándo se lanza caja chica? Los días en los que desde Zaragoza una persona judicializada por narco da su declaración y dice que el acusado, que el autor intelectual del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio estaría ligado presuntamente al presidente Daniel Noboa. Esto que debería estarnos debatiendo. El presidente Noboa sale a dar entrevistas cómicas, no dice nada serio, no presenta un plan al país, no da respuesta sobre esto porque no ha hecho una sola mención a este involucramiento, pero hay dos datos ahí muy Ajá. particulares que los dejo para ir anclando cabos. Primero, ¿quién era el que estaba denunciando justamente el manejo de los puertos en este país de donde sale la cocaína?
Después de eso, en el asesinato de Fernando Villavicencio agarran a los responsables materiales. Por supuesto que los detuvieron. Los llevaron a fiscalía y en el estacionamiento de la fiscalía los Claro, asesinaron. los asesinos, ajá. Vino el FBI a investigar el asesinato de Fernando Villavicencio. No hemos tenido acceso a un solo informe, ni a una sola versión del famoso FBI en el asesinato. Y ahora resulta que se lanza desde Zaragoza, además porque todo el mundo apostaba que Pipo obviamente lance dardos contra la Revolución Ciudadana y uno de nuestros líderes para actuar. Dice que el actor intelectual del asesinato presuntamente es el presidente de la República. No pasa nada, pero sí lanzan caja chica, de donde no tienen, salvo, insisto, que digan que la camiseta que se llevaron de la sede es de elaboración exclusiva de Venezuela. No van a encontrar ninguna prueba del supuesto financiamiento externo. Pero por otro lado, y para poner también nombres y actores, también está la situación de Alex Saab, ¿no? Un personaje involucrado y acusado de presunto testaferro de Nicolás Maduro, y a partir de eso llegaba dinero, es lo que dicen, al Ecuador. O sea, también hay como que, por ese otro lado, también estos nombres que resuenan en medio del contexto de Caja Chica. Sí, pero ya digamos que de por sí es tan vacío el caso Caja Chica Ujú, que no tiene más elementos que seguir, digamos, involucrando a terceros que son además personas que son nombradas en relatos internacionales. ujú. Esto no es casual tampoco dentro de la geoeconomía. ¿Cuándo sale esto también? Como justificativo para supuestamente demostrar que había una red de financiamiento que salía desde Venezuela, y no solo Ecuador, sino ellos dicen de Venezuela a todas las organizaciones políticas de izquierda de la región. Ujú. A propósito del secuestro de Nicolás Maduro a través de un bombardeo realizado por fuerza militar extranjera en territorio venezolano y que tratan de justificar el por qué. Recordemos todos, al inicio decían que era el famoso cartel de los soles y llegaron a decir que la Revolución Ciudadana era parte del cartel de los soles. Claro. Luego fue Estados Unidos, que ya no nosotros, pues porque en nuestra defensa decíamos, ¿qué es eso? Si no, eso no existe. Fue Estados Unidos que tuvo que decir y aceptar que no existía el cartel de los soles. Ujú. Pero después del cartel de los soles y decir que no existe cartel de los soles, entonces resulta que hay una red de financiamiento internacional para organizaciones políticas. Es decir, es torpeza tras torpeza, porque como digo, hasta para hacer la maldad, Claro. hagan bien el plan. Lo que pasa es que todo se les está cayendo, porque todo es falso. Y lo que es falso cae por su propio peso. En este caso, como en muchos otros, la verdad nos asiste. Y por eso es que seguimos siendo la organización política más grande de este país. Y Gabriela, ya para cerrar esta conversación y agradecerle por su tiempo, Un gusto. ¿autocracia o dictadura? ¿Cómo lo definirías? Bueno, ¿Cómo no definirías están este muy gobierno? separadas. ¿Qué pasa con el autócrata? Cuando alguien es autócrata, que además esto tiene que ver mucho con frustraciones personales, cuando alguien se declara autócrata es porque tiene muchas frustraciones personales, muchos vacíos. Bueno, son análisis de personalidad que les dejaremos a los psicólogos. Ujú. Pero cuando alguien se declara autócrata, quiere decir que toma decisiones en sí mismo por sobre todo el aparataje que supuestamente está bajo su control. Es decir, una subsumisión del Estado, en este caso, en las manos de un autócrata. Pero ¿qué promueve? ¿Qué sistema político promueve un autócrata? Promueve justamente un sistema político dictatorial. Cuando nosotros decimos esto es una dictadura, no es porque se nos ocurrió, o porque suena bonito o es lo que más o lo que más ataca al gobierno. El asunto es que tenemos una cohesión absoluta de las funciones del Estado, además corruptas y corruptoras, Ujú. que están dando todo para dejar que el pueblo tenga posibilidades de decidir. Y no me refiero solo a una papeleta electoral. Si es que a mí me dijeran, y la única forma en la que hemos dicho un gobierno puede derrotar al correísmo es gobernando. Pero parece que el Junior sentado en Carondelet ni siquiera sabe qué es gobernar. No se ha enterado lo que es el Estado. No sabe cómo funciona la política pública. No le interesa el bienestar de la gente. No le interesa nada más que ir a recibir la palmadita en la espalda de su amo, que además es el mayor pedófilo del planeta y que está involucrado en estas redes que darían a cualquier persona decente, demócrata del planeta, le daría repulsión y vergüenza ir a recibir esa palmadita para ganar legitimidad de lo que en el Ecuador no tiene. Esa ilegitimidad, ese rechazo, esa falta de confianza, esa es la que lo pone más violento, porque además han usado el estado de terror sobre la gente. Claro. ¿Qué beneficio tenemos nosotros frente a eso y por qué no somos iguales? Es Gabriela. porque Rafael Correa y todas y todos Ujú. nosotros lo que decimos, hacemos. Jamás faltamos a la palabra. Pero para los mentirosos, demagogos y autócratas, por supuesto que eso está muy lejos de su comprensión básica. Y hablando de la palabra y de faltar a la palabra o de hacer honor a la palabra, ¿qué ha pasado? Y no me quiero ir de esta entrevista sin preguntarte sobre este tema. ¿Qué ha pasado con María Fernanda Vargas? ¿Va a existir algún tipo de comunicado? ¿Hubo un comité de ética que iba a sesionar? No sé qué pasó ahí. ¿Qué pasará con la alcaldesa María Fernanda Vargas vinculada a presuntamente a los lobos?
Nosotros en eso hemos sido absolutamente claros y vamos a hacer todo el procedimiento tal como reza nuestra organización, pero además el Código de la Democracia. Hay una denuncia presentada, hay ya un inicio del causa al interno de la organización política para que actúe en derecho. El Consejo de Ética y Disciplina, presidido por Gustavo Dal, tenemos que recibir la inscripción formal del registro. ¿Por qué? Porque eso permite justamente sentar una posible sanción o una posible decisión relativo a este, como muchos otros casos ¿Y que eso en cuánto tenemos tiempo en sería? conocimiento del Consejo. ¿Perdón? ¿Eso en cuánto tiempo sería, Gabriela? El CNE, estamos a la espera del CNE. Se supone que en estos días ya deberían sesionar para registrar la directiva. Después de 7 semanas, esta semana ya es la octava semana de la convención, que no hemos sido registrados siquiera. Que además eso no nos permite implementar los mecanismos ante el propio CNE para que se nos dé, por ejemplo, la asignación presupuestaria que está representada desde el 2022. Pero bueno, para no salirnos del tema, Ajá. hay una denuncia presentada, hay una canalización del tema, por supuesto, pero también hay que aclarar una cosa. La organización política no es fiscalía. ¿Qué es lo que hace la organización política? Abre una investigación, por supuesto, escuchar a todas las partes, a la denunciante, a la involucrada. Veremos además cómo ese caso afecta moral y éticamente a la organización política y sobre eso se toman sanciones. De tal manera que el proceso está en marcha, hay una, insisto, hay una denuncia presentada y de manera inmediata a la que se registre la directiva, el Consejo de Ética y Disciplina podrá empezar a actuar en derecho y bajo el procedimiento establecido. Sin embargo, Gabriela, ¿no le hizo ruido a la final que existan chats, conversaciones entre Vargas y el señor Norero? Personalmente, como ya, personalmente, ¿no le hizo como ruido que todo eso pase? Pero por supuesto, porque además eso tiene que ser algo que tenga que ser esclarecido. Es decir, cuando nosotras y nosotros decimos desde la organización política que nuestra línea roja, porque todo podemos sentarnos a dialogar, tenemos diversidad de pensamiento, tenemos una multiplicidad de decisiones y tendencias también a la interna, pero la línea roja que nadie que milita en esta organización puede pasar es la línea de la ética. Y en Ya. eso hemos sido absolutamente claros y principalmente creo que la vida política de la organización y de quienes somos parte de esa organización lo ha demostrado durante toda nuestra permanencia y militancia en nuestra organización política. Por lo tanto, esa línea es la que nadie debe pasar y la que no podemos permitir que Gabriela, se baje, pero, sobre pero en todo ese por sentido, seguridad del digamos, país. solamente por lo que acaba de comentar, en el caso de Santiago Díaz, cuando salió esto, lo primero que hicieron es, pues, decir, nos desvinculamos del señor Santiago Díaz y que sean las autoridades. ¿Por qué les cuesta tanto tomar una posición similar con el caso de María Fernanda Vargas? Porque ha sido presentada a la interna. La persona que desee puede presentar la denuncia a fiscalía, por supuesto. Nosotros tenemos una denuncia a la interna y actuaremos a la interna. ¿Qué pasó con Santiago Díaz? En cuanto nos enteramos que es un violador de una menor, fue expulsado de las filas de la Revolución Ciudadana. Y por supuesto que eso le trajo consecuencias judiciales. ¿De quién estamos hablando? De una persona que puede ser sentenciada de 30 a 35 años bajo la normativa penal vigente. Lo que está haciendo es jugando a delator para bajar su pena y ya tener preventas como las que tiene actualmente. O sea, Aquiles Álvarez, un alcalde en funciones al que no se le ha demostrado absolutamente nada, porque todavía el proceso de investigación recién empezó, le pasaron a la cárcel del encuentro. Y a este señor que se declara delator, violador de una niña, lo tienen con prebendas. Entonces, es cuando decimos vivimos en una distopía definitivamente. Ok. ¿En qué vamos a parar? Y eso es lo que debería movilizarnos cada vez más y con más fuerza al pueblo ecuatoriano, porque eso está afectando la vida del pueblo ecuatoriano. Mientras un aparataje de justicia, fiscalía, policías van, allanan, meten presos, hacen guardias, nos mandan seguimiento extrajudicial, drones y todo, miles de familias en este país están a la espera de que el sistema de justicia les diga qué pasa con sus denuncias de extorsiones, de violaciones, de desapariciones, de homicidios. Las familias no están teniendo respuesta de su pérdida de sus derechos más íntimos, han sido violentados. Eso es lo que debería dolernos, a nosotros sí nos duele y por eso regresamos, por eso resistimos, por eso organizamos, por eso nos movilizamos y por eso va a ser nuestra lucha en estos días y en estos tiempos tan Ok. nefastos para el país. Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Revolución Ciudadana aquí en BN Periodismo. Gabriela, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Jeffrey. Gracias, Israel, y un excelente día para todas y todos.